En los ojos de López Miera siempre había estado esa mirada confiada del general experimentado. Durante décadas había dirigido la defensa de Cuba, protegiendo al ejército revolucionario. Pero esa noche, cuando se enfrentó a Milei, por primera vez esa mirada se dio lugar al pánico. Y ante los ojos de todos presenciamos cómo la autoridad militar se tambaleó ante una sola pregunta. Los elegantes salones del Palacio de la Revolución en La Habana respiraban la solemnidad característica de los encuentros militares más importantes esa noche de octubre. Era una reunión que había sido planificada con la máxima discreción. Álvaro López Miera, el ministro de Defensa de Cuba y uno de los generales más respetados del establishment revolucionario, se encontraría cara a cara con Javier Milei en el marco de una cumbre sobre seguridad hemisférica y defensa nacional, organizada por el Instituto de Estudios Estratégicos de América Latina. Las banderas militares estaban perfectamente organizadas, los protocolos de seguridad meticulosamente implementados, y en el ambiente se respiraba esa formalidad que solo generan los encuentros entre representantes de fuerzas armadas con filosofías radicalmente diferentes. Álvaro López Miera ocupaba su lugar en la mesa principal con esa presencia militar magnética que había perfeccionado durante más de 3 décadas, como uno de los arquitectos de la defensa revolucionaria cubana. Su uniforme militar impecable, su postura de oficial experimentado, y esa expresión que había coordinado operaciones estratégicas, supervisado la modernización de las Fuerzas Armadas y mantenido la seguridad nacional durante las crisis más complejas del período especial. No era solo un ministro de defensa, era el guardián viviente de la doctrina militar revolucionaria, el hombre que había demostrado que las Fuerzas Armadas socialistas podían mantener la soberanía nacional frente a las amenazas más sofisticadas del imperialismo, el único general en el hemisferio que podía reivindicar haber preservado un sistema de defensa popular durante más de medio siglo de cerco económico y militar. Frente a él, en el asiento reservado para invitados de honor, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todas sus visitas a instituciones de seguridad internacional desde que asumió la presidencia argentina. Su presencia contrastaba notablemente con la rigidez militar del recinto. Gestos naturales, una serenidad que parecía ajena a las formalidades castrenses tradicionales. No parecía intimidado por estar en el corazón del poder militar revolucionario más longevo de América. Si acaso, parecía genuinamente interesado en entender el funcionamiento de una maquinaria de defensa que había operado bajo los mismos principios doctrinarios durante más de 6 décadas. El encuentro había comenzado con toda la ceremonia que exigía el protocolo militar cubano. López Miera había desplegado su repertorio completo de hospitalidad castrense. El recorrido por las instalaciones de comando, las explicaciones detalladas sobre la estructura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, esa mezcla de orgullo militar y doctrina ideológica que había perfeccionado durante décadas de representar la capacidad defensiva cubana ante observadores internacionales, era su oportunidad perfecta para demostrar ante un presidente extranjero que las Fuerzas Armadas cubanas no solo habían preservado la soberanía nacional, sino que habían desarrollado capacidades defensivas que constituían un ejemplo para los movimientos revolucionarios del mundo. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del intercambio militar de alto nivel, presentaciones técnicas sobre capacidades defensivas, explicaciones sobre la doctrina de guerra popular, esa conversación militar especializada que caracteriza los encuentros entre oficiales experimentados. López Miera estaba en su mejor forma como representante de la defensa revolucionaria, desplegando su conocimiento enciclopédico de las estrategias militares asimétricas, estableciendo comparaciones doctrinarias con otros ejércitos populares, demostrando por qué Cuba había logrado mantener su independencia militar frente a la potencia militar más grande del mundo durante más de medio siglo. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica del intercambio. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los visitantes oficiales que habían recorrido las instalaciones militares cubanas durante las décadas anteriores. No expresaba la admiración habitual por la capacidad de resistencia militar cubana, no hacía los comentarios protocolarios sobre la efectividad de la defensa popular, no adoptaba los patrones conversacionales que habían caracterizado las visitas militares similares. Más inquietante aún, parecía estar tomando notas muy específicas, como si estuviera documentando aspectos particulares del discurso sobre seguridad nacional.
La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando López Miera decidió desplegar su argumento más contundente: la demostración práctica de la efectividad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y su capacidad para garantizar la seguridad nacional cubana. Presidente Milei, dijo López Miera inclinándose ligeramente hacia adelante con esa solemnidad que había caracterizado sus briefings más importantes ante la dirección del país, es fundamental que comprenda la naturaleza efectiva de la defensa que hemos construido en Cuba. Era su movimiento estratégico, la demostración de capacidad militar, la exhibición de preparación defensiva, el tipo de argumento de fortaleza que había impresionado a delegaciones militares y validado el modelo cubano ante observadores de múltiples países. El salón se cargó de expectación. Los asesores presentes se prepararon para escuchar una de esas presentaciones magistrales de doctrina militar que habían hecho famoso a López Miera en los círculos de defensa internacionales, y todos anticiparon ver cómo el presidente argentino respondía a la demostración de capacidad militar más refinada del Caribe. Pero lo que sucedió a continuación no fue lo que nadie había anticipado. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en su asiento y miró directamente a López Miera con una expresión que mezclaba respeto institucional con algo que podría haber sido curiosidad analítica. General López Miera, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la solemnidad del momento, me interesa mucho esa perspectiva sobre la efectividad de la defensa. ¿Podría preguntarle qué amenazas específicas están enfrentando actualmente las Fuerzas Armadas cubanas? La pregunta cayó sobre el salón como una bomba silenciosa. En 15 palabras directas, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era una presentación sobre capacidades militares. Era una indagación sobre amenazas reales y funciones efectivas. López Miera sintió que el terreno militar familiar comenzaba a volverse inestable bajo sus pies. En décadas de briefings militares, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara las explicaciones doctrinarias como demostración suficiente, sino que preguntara por amenazas específicas y funciones operativas reales. Por supuesto, presidente, respondió López Miera recuperando su compostura militar habitual. Nuestras Fuerzas Armadas mantienen preparación constante contra la amenaza imperialista, protegen la soberanía nacional de agresiones externas y garantizan la estabilidad interna necesaria para el desarrollo del proyecto revolucionario. Comenzó a desplegar su arsenal doctrinario más impresionante: las referencias a la amenaza estadounidense permanente, los análisis sobre los riesgos de desestabilización regional, los datos sobre preparación militar que mantenían las Fuerzas Armadas cubanas. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando López Miera terminó su presentación, sacó discretamente su teléfono del bolsillo. Muy interesante, general, dijo comenzando a consultar la pantalla con la tranquilidad de quien revisa información de rutina, pero me gustaría entender mejor esa función de garantizar la estabilidad interna. ¿Podríamos hablar de algunos ejemplos específicos de cómo las Fuerzas Armadas cubanas han cumplido esa misión? La pregunta siguió con la misma aparente inocencia, pero López Miera sintió inmediatamente que había algo diferente en el tono. Milei no estaba preguntando sobre doctrina militar, estaba indagando sobre funciones operativas específicas. Naturalmente, las Fuerzas Armadas apoyan el mantenimiento del orden público y colaboran con las fuerzas de seguridad en la preservación de la estabilidad social, respondió López Miera con cierta vacilación en la voz. Ah, interesante, continuó Milei con la misma tranquilidad. ¿Y cómo definen ustedes las amenazas a la estabilidad interna que requieren intervención militar? López Miera comenzó a sentir que la conversación se movía hacia territorio peligroso. Durante décadas, había manejado estas situaciones evitando especificidades operativas, pero Milei parecía estar buscando exactamente esas especificidades. Bueno, cualquier actividad que pueda poner en riesgo la seguridad nacional o la estabilidad del sistema político, comenzó a responder, pero su voz ya mostraba signos de incertidumbre. General, interrumpió Milei suavemente, ¿me permite ser más específico en mi pregunta? López Miera asintió, aunque su expresión ya mostraba claros signos de alarma. Según informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, dijo Milei consultando su teléfono, las Fuerzas Armadas cubanas han participado en operaciones de represión contra manifestantes civiles. ¿Cómo concilia esto con su función de defensa nacional?
El salón se sumergió en un silencio absoluto. López Miera sintió que toda la sangre se le subía a la cara. Durante décadas había evitado exactamente este tipo de pregunta directa sobre el rol represivo de las Fuerzas Armadas. Nosotros. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, comenzó a responder López Miera, pero por primera vez en su carrera militar, las palabras no le salían con fluidez. Permíteme ser más específico, continuó Milei con la misma tranquilidad devastadora. Durante las protestas del 11 de julio de 2021, ¿qué rol cumplieron exactamente las Fuerzas Armadas en la respuesta del gobierno? López Miera comenzó a tartamudear visiblemente. Las Fuerzas Armadas, nosotros, siempre actuamos dentro del marco legal, constitucional. General, insistió Milei, mi pregunta es muy específica. ¿Las Fuerzas Armadas cubanas participaron en la represión de manifestantes civiles desarmados el 11 de julio de 2021? El tartamudeo de López Miera se hizo más pronunciado. Eso es una pregunta compleja, porque nosotros, las Fuerzas Armadas siempre... Una pregunta sencilla requiere una respuesta sencilla, general, dijo Milei con firmeza, ¿sí o no? López Miera guardó silencio durante varios segundos eternos, su rostro visiblemente tenso, mientras todo el salón esperaba una respuesta que nunca llegó. Veo que la pregunta es incómoda, observó Milei, permítame reformularla. ¿Cuál es la diferencia entre un ejército que defiende al pueblo de amenazas externas y un ejército que reprime al pueblo por amenazas internas? López Miera intentó recuperar la compostura. Las Fuerzas Armadas, revolucionarias, nosotros defendemos la revolución que es del pueblo. Pero general, insistió Milei, ¿cómo distinguen entre el pueblo que apoya la revolución y el pueblo que no la apoya? Ambos no son cubanos. La pregunta golpeó como un martillo. López Miera quedó completamente sin palabras, su rostro reflejando una mezcla de pánico y confusión que jamás había mostrado en público. El resto del encuentro transcurrió en una atmósfera completamente diferente. López Miera intentó recuperar el control de la presentación con algunos comentarios generales sobre la doctrina militar revolucionaria, pero su credibilidad había quedado completamente destruida. Era evidente que había perdido toda autoridad narrativa, que sus argumentos militares habían sido desmantelados por preguntas simples y directas, que su primera confrontación real con la contradicción fundamental de su función era también la más pública de su carrera. Por primera vez en más de 3 décadas de liderazgo militar, Álvaro López Miera había sido confrontado no con hostilidad ideológica, sino con preguntas específicas sobre funciones operativas. No había sido atacado o descalificado. Había sido sometido a las mismas preguntas que se harían a cualquier oficial militar sobre su función real, y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de defensor de la soberanía nacional. Durante las horas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos militares internacionales que seguían la doctrina cubana. Las transcripciones del intercambio, filtradas discretamente por algunos asistentes, generaron debates intensos sobre la diferencia entre función militar defensiva y función militar represiva. Los comentarios no atacaban la doctrina revolucionaria cubana, sino que cuestionaban la claridad sobre el rol real de las Fuerzas Armadas en sistemas de partido único. Jane's Defense Weekly publicó un análisis titulado Fuerzas Armadas versus Fuerzas de Seguridad Interior, que examinaba las preguntas planteadas por Milei sin tomar partido ideológico, pero concluyendo que la distinción entre defensa nacional y control interno es fundamental para evaluar la función real de cualquier institución militar. Military Review dedicó una edición especial al análisis comparativo de doctrinas militares en sistemas socialistas, invitando a académicos de diferentes escuelas para evaluar las funciones operativas sin sesgos políticos. Dentro de los propios círculos que estudiaban las Fuerzas Armadas cubanas, el impacto fue sísmico. Varios analistas militares que habían examinado el modelo cubano como alternativa a las Fuerzas Armadas tradicionales, comenzaron a cuestionar privadamente si las evaluaciones previas habían distinguido adecuadamente entre capacidades defensivas y capacidades represivas. No era hostilidad ideológica, era curiosidad profesional sobre la función real de las instituciones militares en contextos de sistema de partido único.
Los institutos de estudios militares que habían analizado el modelo cubano como ejemplo de doctrina revolucionaria comenzaron a revisar sus marcos analíticos. El US Army War College publicó un paper que concluía: las Fuerzas Armadas Revolucionarias muestran capacidades organizativas significativas, pero requieren evaluación separada de sus funciones defensivas versus sus funciones de control interno para análisis doctrinario completo. Álvaro López Miera mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con Granma: el intercambio con Milei me hizo reflexionar sobre cómo explicamos las funciones de nuestras Fuerzas Armadas a audiencias internacionales. Tal vez debemos ser más claros sobre cómo el concepto de defensa nacional se aplica en nuestro contexto específico. Pero añadió algo más matizado: durante décadas, hemos explicado nuestras funciones en términos doctrinarios generales. Esa noche comprendí que el mundo también quiere entender las funciones operativas específicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 6 meses después del encuentro, Álvaro López Miera había introducido modificaciones en cómo las Fuerzas Armadas cubanas explicaban sus funciones a visitantes internacionales. Sin cambiar la doctrina militar revolucionaria, había incorporado distinciones más claras entre funciones de defensa externa y funciones de seguridad interior. Los nuevos materiales incluían explicaciones sobre la coordinación entre diferentes fuerzas de seguridad y referencias a las particularidades del contexto revolucionario cubano. Un año después, cuando un periodista de Defense News le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche histórica en La Habana, su respuesta fue característica: López Miera representaba la confusión entre defender la soberanía nacional y controlar la población. Esa noche simplemente se demostró que las funciones militares deben ser claras y transparentes, independientemente del sistema político. Pero añadió una reflexión más profunda: lo que me sorprendió no fue que defendiera tanto su doctrina, sino que alguien con tanta experiencia militar no se diera cuenta de que en el siglo XXI, las funciones de las Fuerzas Armadas deben ser explicables y justificables ante cualquier audiencia, comillas. El legado de aquella noche en el Palacio de la Revolución fue transformador para el debate internacional sobre el rol de las Fuerzas Armadas en sistemas socialistas. Los nuevos análisis que emergieron en centros de estudios militares adoptaron marcos más específicos. Podían reconocer las doctrinas revolucionarias mientras distinguían entre funciones defensivas y funciones de control interno. El modelo militar cubano fue analizado con criterios que separaban capacidades de defensa nacional de capacidades de seguridad interior. Y así, en los salones del Palacio de la Revolución en La Habana, bajo las banderas que habían presidido décadas de doctrina militar revolucionaria, se demostró que ninguna institución militar, por doctrinaria que sea, puede eludir indefinidamente las preguntas específicas sobre sus funciones operativas reales. Esa noche, Álvaro López Miera aprendió la lección más compleja de su carrera, que cuando la doctrina militar se encuentra con preguntas operativas específicas, la doctrina descubre que necesita más que principios generales para explicar funciones particulares. Y que en la era de la transparencia militar, tener una doctrina revolucionaria ya no es suficiente. También se necesita poder explicar claramente qué hacen las Fuerzas Armadas en la práctica. Porque al final, el momento más revelador no fue ver cómo López Miera explicaba la doctrina militar cubana, sino ver cómo Milei transformó una presentación doctrinaria en una indagación sobre funciones operativas específicas. Y esa indagación escribió un nuevo capítulo en el debate sobre qué funciones deben cumplir realmente las Fuerzas Armadas en cualquier sistema político. Álvaro López Miera había sido el guardián más respetado de la doctrina militar revolucionaria durante más de 3 décadas. Esa noche no perdió su rango, su posición institucional o su rol histórico. Perdió su capacidad de evitar preguntas específicas sobre funciones operativas reales. No por imposición externa, sino por confrontación con indagación directa. No por hostilidad ideológica, sino por curiosidad sobre funciones específicas. El cambio había llegado, no con crítica y oposición, sino con preguntas simples y directas. Y así comenzó una nueva era en la que las Fuerzas Armadas Revolucionarias tuvieron que aprender a explicar sus funciones, no solo en términos doctrinarios, sino también en términos de operaciones específicas y roles diferenciados dentro del sistema de seguridad nacional.
Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre tener una doctrina militar versus explicar funciones operativas específicas, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que las instituciones más doctrinarias deben enfrentarse a las preguntas más directas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo se deben explicar realmente las funciones de las Fuerzas Armadas.